días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana. Una vez más, Dios nos ha dado la oportunidad de poder resucitar, como siempre suelo decirlo, y declarar la palabra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Y el versículo 23 dice, y grande es su fidelidad. Así que te invito para que oremos y le demos gracias a Dios por esta verdad. Papito lindo, estamos agradecidos, de verdad exageradamente agradecidos por darnos el honor de poder pararnos, de poder tener la oportunidad y el privilegio de disfrutar un día que has creado para nosotros, en el cual has determinado bendiciones que tu palabra dice que tienen la orden de perseguirnos, de alcanzarnos para bendecirnos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder oír tu palabra, de tener quien nos la predique, de tener quien, Dios mío, nos enseñe tu palabra. Ayúdanos a obedecerte cada día. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, hoy terminamos con la enseñanza que iniciamos bajo el tema ábrele los ojos para que vea, pero estamos hablando, después de haber explicado la base bíblica y el trasfondo de donde salió esta enseñanza, que estaba o que está basada en el Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, perdón, el capítulo 16, el capítulo 6 del 17 en adelante. Entonces comenzamos a hablar acerca de los obstáculos que impiden que tengas visión espiritual, y hablamos ya de dos. Hoy vamos a dar los otros, o el resto que falta. Hablamos de la falta de conocimiento y ya lo explicamos. Hablamos de la incredulidad y nos faltan dos más. Entonces, así que hoy vamos a terminar, si Dios lo permite. El tercer obstáculo que impide que usted y yo tengamos visión espiritual es el miedo por lo que se oye. Y le voy a dar un respaldo bíblico. La Biblia habla en Marcos, en el capítulo 5, el versículo 35. Este es cuando Jesús sanó a la hija de Jairo, o resucitó más bien a la hija de Jairo, que ella estaba agonizando. Y también está la misma experiencia cuando Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre que tocó el manto. Pero voy a entrar en el versículo 25 de Marcos capítulo 5, versículo 35, no 25, sino 35. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Note la respuesta que da Jesús, tan impresionante, que es la base para este tercer principio, el miedo por lo que se oye, el tercer obstáculo que impide que tengamos visión espiritual. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. ¿Qué es lo que nos revela esta palabra? Que el miedo a todo lo que se oye, es decir, todo lo que se oye que vaya en contra de la palabra, todo lo que no esté de acuerdo al reino de Dios, genera cierto miedo en los seres humanos.
Esta noticia que le dan a Jairo le dice, ya, basta ya de estar orando, ya se murió, ya no se puede hacer más nada. Porque así hablan todos los que no tienen fe. Vivimos en un mundo, según esta misma palabra, donde no todos hablan en fe y no todos tienen visión espiritual. Porque el versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, y hermano de Jacobo. O sea, Jesús permitió que solo Pedro, Jacobo y Juan, que tenían visión espiritual, que sí se movían en lo sobrenatural, que sí sabían moverse en fe, fueron los únicos que Jesús permitió que siguieran con él. De resto no permitió que nadie más, porque la gente estaba hablando no el lenguaje del reino. ¿Para qué ya seguir orando? ¿Para qué si esta persona ya no se puede hacer nada con ella? Porque así hablan. Así hablan los que no se mueven en esta dimensión de fe, los que no pisan terrenos sobrenaturales. Así hablan, pero ¿para qué? No es que hay gente que es así. Ponga los pies sobre la tierra. ¿Para qué tanto fanatismo? Si usted se va a morir de esa enfermedad, sus hijos nunca van a cambiar, usted nunca va a salir adelante. Deje de estar soñando, como la gente dice, soñar no cuesta nada. Vaya con ese manto, como la gente dice, vaya con ese manto a misa. Como quien dice, porque así habla la gente que de alguna manera, de tantas cosas que ha escuchado, hay un miedo que lo tiene impregnado dentro de sí. Recuerde que el Señor le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente cree. En otras palabras, no te dejes paralizar por lo que oyes, por lo que la gente dice, por lo que aún tu misma voz dice. Sabe, usted y yo debemos de entender, usted puede decir, pero pastor, es normal que todos los seres humanos tengamos miedo. Bueno, para todo en algún momento los seres humanos, incluso hasta el miedo muchas veces nos alerta y nos protege, pero también nos puede esclavizar. Entonces es ahí donde Jesús comienza a hablarnos a través de la palabra, porque todos en algún momento de nuestra niñez experimentamos algunos miedos. Hay gente, miedos a ruidos, miedos a, como nos decían a nosotros cuando éramos niños, en Colombia usan mucho el chucho o el cuco, miedo hay gente que tiene miedo a estar solo, hay gente que tiene miedo a las máscaras, miedo a un sinnúmero de cosas. Y sin embargo, con esos miedos vamos creciendo y llegamos adultos, entonces ya nuestros miedos se convierten en miedos a la soledad, miedo a casarme, miedo a perder mi matrimonio, miedo al trabajo, miedo a quedar en la ruina, miedo a que las cosas no salgan como yo planeé, miedo a que mis hijos sí logren lo que ellos anhelan, miedo a fracasar, miedo a tomar decisiones, miedo, y hay un sinnúmero de miedos que el enemigo trabaja mucho con esto. Miren lo que dice la palabra en Primera de Samuel, una experiencia muy reveladora. Primera de Samuel en el capítulo 16, dice la Biblia que se levantó pues un gigante llamado Goliat, muchos conocen esta historia, y dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoge entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Y miren lo que dice la Biblia en el versículo 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahí está la revelación. ¿Qué estás escuchando? ¿A quién le estás prestando tus oídos que te estás llenando de miedo y no te estás viendo en victoria? Ni te estás viendo tú, ni tu familia, ni tu matrimonio, ni tu ministerio, ni tu congregación. No te estás viendo en victoria. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Estás escuchando al filisteo que
que te turba, que te atemoriza. El versículo 16 dice, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, hablándole, amenazando al escuadrón de Dios, amenazando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios escuchando lo que el enemigo dice, lo que Goliat dice. Por resultado se llena de temor. Entonces el tercer obstáculo que te impide tener visión espiritual es el miedo por lo que estás escuchando. ¿Con quién te estás relacionando? ¿A quién le estás prestando tus oídos? Que está sembrando un miedo en tu ser interior que no te va a dejar conquistar. Tú tienes que reprender ese miedo y comenzar a enfrentarlo, porque la Biblia dice que Dios no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el cuarto obstáculo, para terminar, es el creerse indigno. Esto es tremendo. El creerse indigno. Normalmente hay personas que creen que Dios no los puede usar, o que Dios puede usar a otros, pero a ellos no, porque se sienten inmerecedores de ese privilegio. Hay gente que dice, no, el Señor no me puede usar. Hay gente mucho más digna, hay gente que vale mucho más que yo, hay gente que tiene mucho más valor, y Dios no nos va a usar a nosotros ni por títulos, ni por diplomas, ni por apellido, ni porque tenga tremendo carisma o inteligencia. Él lo hace simplemente porque le place, porque Él cree en cada uno de nosotros y Él desea usarte para su gloria y para su honra. Y usted tiene que entender la posición que Dios le ha dado a usted dentro del reino. Usted es un hijo de Dios, y no importa hasta dónde haya descendido, si usted se levanta, si usted arregla su vida con Dios, usted sigue siendo digno, porque usted tiene un sello, usted tiene el ADN de Jesús, y Dios es quien lo hace digno a usted. La ilustración que todos conocemos del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo más bien, nos deja una revelación muy poderosa para cada uno de nosotros. Cuando este hijo malgastó el dinero con prostitutas y lo gastó completamente, dice la Biblia que él se levantó y dijo, versículo 18 de Lucas 15, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus adversarios. Y levantándose vino a su padre. Cuando llegó del padre, el papá no le dijo, sí, es verdad, usted ya no es mi hijo, usted cometió ese error. No, él jamás perdió la posición de hijo. Es más, la Biblia dice que el padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia y comenzó a hacer fiesta, a besarlo, porque había vuelto. A lo mejor el hijo mayor sí se sentía muy digno, pero la Biblia dice que Dios lo perdonó e hizo fiesta. ¿Cómo sería la historia si se hubiera encontrado primero con el hermano antes que el papá? Señor, yo te doy gracias por hacernos dignos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.